¿Te gustaría saber si realmente ha sido el Espíritu Santo el que ha estado en medio de esa oración que estás haciendo? ¿Te gustaría que sea el Espíritu Santo el que comience a orar por medio de ti? Quédate con nosotros, porque hoy quiero hablarte acerca de estos 4 puntos por medio de los cuales he aprendido a darme cuenta si realmente mi oración está siendo guiada por medio del Espíritu Santo. Primer clave. Es preciso entrar en oración sin ningún tipo de prejuicio. Es necesario tomar nuestro asiento y nuestro lugar celestial. ¿Por qué es importante esto? Por lo siguiente. Primero, vayamos a la palabra. En la palabra de Dios dice en Efesios 2, del versículo 6 al 7, dice: Dios, al resucitar a Jesucristo, nos resucitó y nos dio un lugar en el cielo, junto a Él. Hizo esto para mostrar en el futuro la bondad y el gran amor con que nos amó por medio de Jesucristo. Nuestro corazón es engañoso. Daré este ejemplo para que quede un poco más claro acerca de cómo orar sin prejuicio. Nosotros ya tenemos esa información acerca de esa persona por la cual queremos orar o acerca hasta de nosotros mismos. En una ocasión estaba orando por una mujer que amo mucho y me dijeron que le llegó esta información, digámoslo así, que supuestamente su esposo estaba en un amorío con alguien de la oficina. Cuando yo me entero de esto y pareciera que era una información completamente verídica, esta mujer que amo mucho vino conmigo y estaba llorando desconsoladamente. Cuando nosotros amamos demasiado a alguien, involucramos mucho en nuestro corazón y no nos permite orar de acuerdo a la voluntad de Dios. Y esto fue lo que me sucedió. Empecé a orar y empecé a llorar y empecé a ponerme en el lugar de ella. Y eso nubló mi vista espiritual. En un momento yo sentí que el Espíritu Santo tocó mi hombro como queriéndome decir algo, pero no hice caso, porque mi corazón estaba desbordado. Claro, Él me mostraba en visión, en lo que yo estaba llorando, me mostraba en visión que eran chismes los que le habían llegado a ella. En una visión me mostró cómo una serpiente sacaba su lengua y me trataba de decir: son solamente habladurías, es un gran chisme. Así que después me calmé y comencé a meditar acerca de esto. Y cuando empecé a calmar mi corazón, comenzó a fluir la presencia del Espíritu Santo. Así que pude llevar la información que Dios me estaba dando. Y realmente fue así. Era un verdadero chisme el que se había desatado en la oficina. Entonces acá podemos darnos cuenta acerca de la importancia de nosotros ir en oración sin tomar partido acerca de esa persona por la cual estamos orando o acerca inclusive hasta de nosotros mismos. Por eso es importante tomar ese asiento, esa morada, ese lugar celestial que ya Dios nos ha dado para comenzar nuestra oración. La segunda clave o el segundo punto que no puedes descuidar es invitar al Espíritu Santo para que sea Él el que ore por medio de ti. Si vamos a Romanos 8, versículo 26 dice: de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues no sabemos qué nos conviene pedir, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Quizá me digas: bueno, yo todavía no escucho al Espíritu Santo, todavía no sé reconocer cuándo es el Espíritu Santo, cuándo es mi voz o cuándo es la voz del enemigo. No te preocupes. El solo hecho de que tú estés invitando al Espíritu Santo, le estás entregando todo derecho legal con respecto a esa oración que vas a comenzar a realizar. Te daré un ejemplo.
En varias ocasiones nos hemos topado con la disyuntiva de no saber cuál de los contratos tomar y ni siquiera sabemos cómo orar acerca de eso. Así que invito al Espíritu Santo y le digo que se haga tu voluntad y no la mía. No lo que yo quiera, sino lo que tú quieras, Señor. Una vez que nosotros hemos orado de esa manera, te aseguro que lo que va a pasar en tu vida será la perfecta voluntad de Dios. Ahora, el tercer punto. En 1 de Pedro 2, del versículo 1 al 3 dice: por lo tanto, dejen de hacer lo malo, no se digan mentiras, no sean hipócritas, no sean envidiosos ni chismosos. Más bien, busquen todo lo que sea bueno y que ayude a su espíritu. Así como los niños recién nacidos buscan ansiosos la leche de su madre, si lo hacen así, serán mejores cristianos y Dios los salvará, pues han comprobado que el Señor es bueno. ¿Qué puede ahogar la oración que ya hicimos? Y esto es algo que me pasaba mucho, sobre todo cuando recién comenzaba a buscar de Dios. Lo que es la mentira, la hipocresía, la envidia, los chismes, calumnias, celos, avaricia, soberbia, todo lo que no provenga de Dios, debemos dejarlo a un lado. Y fíjense qué curioso, es que muchas veces ni siquiera nos damos cuenta porque parece que es muy pequeño esa envidia que estamos sintiendo y la pasamos por alto. Por ejemplo, cuando yo comencé a orar en las madrugadas delante de Dios, había algo que yo sentía que no permitía que mi oración fuera respondida por Dios. Así que le pregunté al Espíritu Santo. Y algo que me sucedía, y me mostró esta visión en la que cada madrugada que yo me levantaba, veía hacia la cama y ahí estaba mi esposo durmiendo de madrugada y veía también a mis hijos pequeños durmiendo, uno en la cuna y otro en la cama. Y más allá de pensar, ay, qué hermosos que están durmiendo en lo que yo voy a orar, no, yo pensaba sinceramente, qué mal que ellos sí puedan estar ahí dormidos y yo tengo que irme a orar precisamente por ellos que están dormidotes. Ese era mi pensamiento. Entonces, quizá para nosotros parezca que ni siquiera es envidia, pero el Espíritu Santo me decía, no puedes ir en oración con ese tipo de actitud, porque estás queriendo estar dormida cuando realmente lo que Dios te está llamando es a que estés en oración. Dios siempre va a tratar con nuestro corazón, así que es importante identificar, aunque sea pequeña, la hipocresía, mentira, celos, envidia, lo que sea que provenga del enemigo. Aunque sea pequeño, es importante aprender a identificarlo para hacerlo a un lado y para que nuestras oraciones comiencen a ser de esas oraciones que provengan verdaderamente del Espíritu Santo. Bien, el cuarto punto es algo muy curioso, pero es algo que tendemos a hacer. Fíjense, tendemos a correlacionar nuestra oración con los resultados inmediatos que comenzamos a tener. Y esto sucede porque es algo que viene desde hace mucho tiempo atrás. Antes, por ejemplo, se creía que los indios creían que cuando danzaban alrededor del fuego, comenzaba a llover, y por eso es que, porque un día que danzaron alrededor del fuego llovió, creen que danzando alrededor del fuego va a llover cuando ellos lo necesiten y va a ser de gran bendición para esos campos que ellos tienen. Este tipo de pensar es algo que tendemos a realizar de manera involuntaria porque viene ya desde muchos años atrás de nosotros. Tendemos a correlacionar nuestra oración con los resultados inmediatos que comenzamos a tener, y lo que va a suceder en general es que vamos a desanimarnos, porque ¿qué es lo que va a hacer el enemigo? Va a querer hacerte creer que lo que tú estás orando no tiene sentido, que lo que tú estás orando no va a valer la pena porque no vas a recibir nada, que lo que tú estás orando finalmente no va a ser productivo para tu vida.
porque el enemigo siempre viene a robar, matar y a destruir. Y en la palabra de Dios dice, en Primera de Tesalonicenses 5, versículo 17 dice, orad sin cesar. Es decir, no te canses hasta que tú veas que eso que tú estás orando ya lo has obtenido. Ahí es cuando dejarás de orar acerca de esa necesidad o circunstancia que estás viviendo. No correlaciones tu oración con los resultados inmediatos, porque seguramente el diablo querrá robarte esa oración haciéndote creer que nada tiene sentido. Bien, pues espero que sea de gran bendición este blog. Yo creo que sí, porque realmente para mí ha sido de mucha bendición el aprender a darme cuenta acerca de estos puntos cuando yo voy en oración. Y Dios realmente ha traído mucha bendición y muchos frutos en mi vida, así que eso es lo que anhelo para tu vida. Nos estamos viendo en el próximo blog. Muchas bendiciones a todos.